mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Corriendo hacia ti, mi Dios.
grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor y acusación más grande que el gran yo soy. El gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Eres grande. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado a nosotros de alabarte, de adorarte, Padre. Gracias por escogernos. Gracias por separarnos, Señor, para ser el remanente de oración en medio de este mundo que se ha olvidado de ti, Señor. Gracias por cada persona que está allí en las redes sociales. Gracias por los que se van a unir. Gracias por los que van a ver este video más adelante, Señor. Gracias, Señor, porque no nos conformamos, Señor. Estamos convencidos de que tú tienes un proyecto y un plan grande para tu iglesia, un propósito de bendición, Señor. Y que dentro de muy poco tiempo empezaremos a ver la grandeza de tus planes para nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ese placer, ese privilegio que nos has dado de orar y de interceder, lo hacemos en esta hora y nos ponemos de acuerdo con cada persona para bendecir la vida de mis hermanos, bendecir la vida de nuestras generaciones. Padre, bendecir la vida de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos. En esta hora nuestra boca se abre para bendecir, para proclamar tus grandezas, Señor, y recordarle al mundo tus promesas, Dios. Esta noche, una vez más, nos reunimos a través de las redes sociales, Señor, para establecer el nombre de Jesucristo en las naciones. Declarar que Cristo es el Señor de nuestras familias, que Cristo es el Señor de nuestros hijos, de nuestros nietos, y de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor del ser humano. En el nombre de Jesús, Padre, acudimos a ti en esta hora necesitados, Señor. Mira a tus hijos y a tus hijas en Centro y Suramérica en medio de esta cuarentena que están enfrentando, Señor, en medio de ese encierro, en medio de la escasez, en medio de las dudas, Señor, y en medio de todo, Padre, glorifícate
glorifícate sobre ellos, Señor, de manera sobrenatural. Trae profetas con una palabra para ellos. Trae gente generosa con una bendición para sus vidas. De tierras lejanas envía ayuda para tus hijos y para tus hijas, Señor. Y si es necesario, trae cuervos para que alimenten a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, que el Señor te levante en esta hora, que el Señor te fortalezca. Que sea el Espíritu de Dios el que en esta hora invada tu alma para levantarte de donde estés. De donde estés y como estés, esta noche declaramos sobre tu vida el poder de nuestro amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bienvenidos esta noche una vez más a nuestra reunión, a nuestro estudio. Nuestro estudio de la palabra y estas reuniones que ya llevamos ya varias semanas llevándolas a cabo. Estas reuniones por el internet. Extrañando poder reunirnos y extrañando poder congregarnos nuevamente. Pero extrañando sabiendo que tenemos que ser sabios, sabiendo que tenemos que ser prudentes, sabiendo que tenemos que ser guiados por Dios en estos días. Dirigiéndome a los hermanos de la ciudad de Tampa, aquí en los Estados Unidos, quiero contarles que a pesar de que el gobierno de esta nación ha establecido la apertura para nuestras reuniones físicas, para volver a congregarnos en la iglesia, el board, el grupo de líderes de nuestra iglesia, se ha reunido para ponderar, para analizar la situación y ha llegado a la decisión de ser prudentes. No vamos a correr a reunirnos inmediatamente este fin de semana, ni este fin de mes, ni siquiera en el mes de junio vamos a reunirnos. Quiero informarles que después de mucha oración, después de mucha búsqueda del rostro de Dios, amada iglesia en Tampa, nosotros hemos decidido esperar y observar. Queremos observar lo que está sucediendo. Entendemos que esto es una situación epidemiológica, es una situación de salud, es una situación delicada y que es una situación que no se trata solamente de volver a nuestras reuniones como si nada hubiese sucedido. Miles de personas han perdido su vida, miles de personas han caído enfermas y aunque gracias a Dios no perdieron su vida, pues el estado de salud fue muy gravemente afectado con consecuencias. Entonces, como pastor de esta iglesia, como fundador de este ministerio, el Señor nos llamó a cuidar la vida espiritual de vosotros y yo tengo una responsabilidad de también cuidar vuestra salud, vuestro estado físico. Tengo que ser responsable en las decisiones que tomamos. Y por eso hemos decidido esperar. Y mientras esperamos, nos estamos preparando. Mientras esperamos, vamos a prepararnos. Vamos a comprar los elementos necesarios que las autoridades están exigiendo para que podamos abrir de una manera segura y tranquila. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas, en medio de las dificultades que existen para conseguir las cosas. Así que quiero pedirles a ustedes comprensión, quiero pedirles a ustedes paciencia y quiero pedirles a ustedes también sabiduría del cielo para tomar decisiones y entender esta decisión. Sabemos que hay otras iglesias que quieren abrir, que van a abrir o que ya abrieron y entendemos que son decisiones personales, pero realmente no estoy dispuesto a arriesgar la vida de ninguno de ustedes. Y creo que esperar va a ser lo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad, la confianza
para tomar decisiones definitivas. Igual, cuando regresemos no vamos a regresar a la perfecta normalidad. Cuando regresemos será un regreso progresivo, será un regreso ordenado y las autoridades exigen que no toda la cantidad de la iglesia se pueda reunir inmediatamente. Así que tenemos que pensar en nuestros niños y tenemos que pensar en nuestros padres o familiares adultos, nuestros hermanos de la tercera edad, que tenemos que cuidar la salud. Además de eso, existimos personas en la congregación con enfermedades que ya tenemos y que son peligrosas para el contagio con este virus. Así que mientras tanto les pido ustedes tengan paciencia. Esta decisión es pensando en ustedes y mientras tanto pues sigamos congregándonos de esta manera a nivel virtual. Y esperemos que Dios nos va a mostrar y Dios nos va a poner en el corazón la seguridad, la tranquilidad para retomar la alabanza y la adoración. Que esta decisión de volver apresuradamente no sea un arma de doble filo que traiga enfermedad, contagios y problemas al cuerpo de Cristo y también al nombre de Jesucristo. Amén. Así que mientras tanto vamos a mantenernos así, como usted está ahora en su casa, cómodamente, con su cafecito, espero yo, pero también esta noche con su libreta y con su papel y lápiz para tomar apuntes esta noche. Pedirle en este momento que usted, por favor, apague los elementos de la cocina y usted nos regale estos 30 minutos para el compartir la enseñanza de hoy. No sin antes, por supuesto, saludar a nuestros hermanos amados de la ciudad de Bogotá y a nuestros amados hermanos de Chía, Misión Familia. Para ellos y para los pastores, nuestro abrazo fraternal y nuestro deseo de verles muy pronto también. Sabemos que ustedes están enfrentando una cuarentena todavía más hermética, más rígida, y estamos orando por ustedes. Estamos orando para que el Señor les dé fortaleza. Y precisamente esta noche quiero comenzar algunas semanas compartiendo una reflexión bajo el título Contentos a pesar de todo. Contentos a pesar de todo, ¿sí? Contentos a pesar de todo. Y esto es un estudio para aprender a vivir contentos. Amén. Este es un estudio para aprender a vivir contentos. Y yo espero que todos ustedes pasen este estudio, pasen la materia y todos se gradúen con un diploma que diga certificamos que usted aprendió a vivir contento, a pesar de todas las cosas. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es posible que usted venga a hablar de estar contento en esta situación que estamos pasando, que acabamos de pasar algunos, pero que todavía en otros países están pasando? ¿Cómo podemos nosotros hablar de estar contento, pastor? Bueno, lo vamos a hacer y Dios nos va a ayudar a enseñar y Dios nos va a ayudar a todos a aprender. Porque la pregunta es, ¿puede el cristiano realmente vivir contento? ¿Podemos vivir contentos en estos días tan difíciles? Y la respuesta es otra pregunta. Si es así, ¿qué necesitamos para vivir contentos? ¿Qué necesitamos para eso? Entonces, vamos a estar respondiendo esas preguntas en estos días y yo espero que usted se gradúe con honores, con buenas calificaciones en este estudio acerca de vivir contentos a pesar de todo. Voy a leer Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Y con estos versículos empezamos el estudio el día de hoy. Dice la palabra de Dios esta noche para nuestras vidas. 2 cosas te he demandado.
no me las niegues antes que me muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hace 15 días, el domingo, prediqué acerca del contentamiento, enseñando desde la experiencia del apóstol Pablo. Me llamó la atención que en las redes sociales las reacciones fueron muy positivas. A las personas que escucharon el mensaje, a muchas de ellas les gustó la enseñanza. Y por años he estado escuchando acerca de las enseñanzas que están en la palabra de Dios y del efecto que causan en la vida de las personas. Cuando una persona le gusta la palabra de Dios, va a tener una expresión, va a decir amén, o va a decir aleluya, o va a decir gloria a Dios. Todo eso significa que está de acuerdo con esa palabra. Eso significa que acepta esa palabra. Eso significa que recibe esa palabra para su corazón. En el mensaje del contentamiento, siempre que se predica, a las personas les gusta el mensaje. Y creo que en general es algo como que muy común en la vida cristiana. A los cristianos nos gusta el mensaje de nuestro Cristo. Cristo tiene un mensaje hermoso, un mensaje bueno, un mensaje positivo, dirían los modernistas. El problema no es que nos guste el mensaje. El problema es pasar del gusto a la experiencia de vivir ese mensaje que nos gustó. Es decir, nos cuesta vivir el mensaje que hemos escuchado cada domingo. Y como estamos hablando de contentamiento, entendemos que es un mensaje bueno, que es un mensaje que podemos entender, ¿verdad? Pero es un mensaje que es difícil de vivir. Y entonces el pueblo cristiano no está viviendo contento. Eso es mucho pueblo de Dios que conoce las promesas de Dios, que conoce el poder de Dios. Sin embargo, cuando usted lo mira, su rostro es un rostro fuerte, es un rostro triste, es un rostro amargado, es un rostro que no expresa lo bello que es la enseñanza de Jesucristo. En otras palabras, oímos bien, entendemos bien, pero no somos capaces de vivir bien. No hemos entendido cómo vivir. Hemos entendido el mensaje, pero no hemos sido capaces de traducirlos en un estilo de vida. Muchas personas dicen que eso no se puede, que eso es un imposible, como muchas otras cosas que la Biblia enseña, que suenan inmediatamente para el oído del hombre, suenan como algo imposible, inverosímil, algo difícil de creer que haya sido establecido para nosotros. Pero si la Biblia dice algo, y si la Biblia dice que usted y yo estamos llamados a vivir en contentamiento, si la Biblia lo dice, yo tengo que creerlo. Y si lo creo, entonces lo creo es porque si Dios lo dijo, es posible. Es posible para ti y para mí vivir o ser todo lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir o ser. Lo que la Biblia diga para el hombre, yo tengo que entender lo que es posible. Así que para los que en este momento, en esta época, están todavía desdichados, insatisfechos, están amargados o están atravesando mucho sufrimiento, y el contentamiento es un tema que está muy distante para ustedes,
yo quiero traerles esto. Porque si la Biblia dice que usted y yo podemos estar contentos a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de todo lo que aún pueda suceder, la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Yo sé que es una realidad para mi vida y entonces yo tengo que caminar a esa realidad para alcanzar la posibilidad de vivir lo que la Biblia dice. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. Recuerde que es un estudio. Y como es un estudio, vamos a ir despacio. Y yo espero que usted aproveche para estar tomando apuntes. Porque de estas fórmulas que vamos a presentar hoy, usted va a tener que ser disciplinado y estudiar esas fórmulas y ponerlas en práctica todos los días de su vida para que se pueda graduar de la escuela del contentamiento. ¿Sí? Para que usted aprenda a estar contento siempre, a pesar de todas las circunstancias, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo escribe: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Amén. El primer principio que quiero sembrar en tu corazón en este primer día de clase de la escuela del contentamiento es que Pablo nos enseña que él ha tenido que aprender. Mire lo que significa, mire lo que dice: he aprendido a contentarme. He aprendido significa que no había aprendido. Significa que Pablo no nació sabiendo cómo vivir el contentamiento. Entonces el contentamiento es algo que nosotros tenemos que aprender. Muchos cristianos no lo han aprendido. Muchos cristianos están en el proceso de aprender. Y otros cristianos, la minoría, lamentablemente, han descubierto esta fórmula, han descubierto este principio de sabiduría que aparentemente es sencillo, que aparentemente no tiene manifestaciones rimbombantes, aparentemente son frases muy comunes. Sin embargo, encierra unos principios profundos, trascendentales, para nosotros poder vivir los años que Dios nos permita vivir en esta vida. Sí, he aprendido, y él dice, estoy enseñado. Pablo no sabía acerca del contentamiento y tuvo que aprender, porque nos da a entender que no es una cualidad que tenemos desde niños. Tampoco es una fórmula inmediata, sobrenatural, que cae sobre nosotros el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. O tampoco es algo que sucede cuando entramos a las aguas bautismales. Y entonces ese día, cuando somos bautizados por nuestros pastores, ese día cae sobre nosotros el espíritu de contentamiento y allí inmediatamente lo aprendimos para siempre. No. Así no es como suceden las cosas. Pablo nos enseña que él tuvo que aprenderlo y que tuvo que ser enseñado. Y entonces significa que tú y yo vamos a recordar cómo fue que Pablo lo aprendió. Porque si aprendemos de cómo Pablo lo aprendió y usted y yo aprendemos algo de Pablo, creo que va a servir fundamentalmente para la calidad de vida que vamos a llevar de ahora en adelante, después que nos graduemos de esta escuela del contentamiento. La Biblia nos dice que Pablo, usted puede leer esa historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Pablo era un judío de judíos, fariseo de fariseos, enemigo de los cristianos. Y camino a Damasco, escuchó una voz, la voz de Jesús.
Y la voz de Jesús dice en la historia que lo tiró al suelo. Y al caer al suelo, allí en ese suelo, Pablo dijo unas palabras significativas. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Confesó que esa voz establecía un señorío sobre él, pero automáticamente que confesó su señorío, él inmediatamente se colocó por debajo de ese señorío, se sometió. Y entonces entendemos que Pablo empezó a ser enseñado de una manera muy particular. ¿Sí? Una manera muy particular fue enseñado Pablo. Pablo fue tirado al suelo. Pablo fue humillado cayendo al suelo. Y ahí la Biblia dice que inmediatamente después que Pablo cae al suelo, Pablo pierde la vista. El Señor le quita la vista a Pablo y lo coloca en una posición de dependencia. Allí empezó Pablo a aprender acerca del contentamiento. También entendemos nosotros que cuando comparamos la vida de nosotros con el proceso de aprendizaje del apóstol Pablo, entendemos que el mundo tiene una manera de enseñar completamente diferente. Fuimos enseñados desde niños a vivir de manera diferente a como Jesús quiere que vivamos. Fuimos enseñados a vivir en la competencia. Y usted tiene que decir amén a eso. Escúcheme, desde niño nos enseñaron a correr para ganar, a jugar para vencer, a vivir para salir adelante, a trabajar para prosperar. Sí, siempre fuimos competitivos. Y cuando enseñamos a los niños a ganar, los estamos enseñando a codiciar. Y cuando los niños crecemos codiciando, nos volvemos envidiosos. Porque van a haber cosas que queremos alcanzar, que codiciamos, pero que lamentablemente no siempre las vamos a obtener. Y esas cosas que codiciamos las obtiene otra persona y nosotros, de manera indirecta o directa, somos afectados por el triunfo de esas personas. Y cuando vemos que tienen en su mano esa posesión que nosotros anhelábamos tener, ahora nosotros nos llenamos de envidia. Entonces ahora somos competitivos, nos volvemos codiciosos y después nos volvemos envidiosos. Envidiamos lo que la otra persona tiene. Y de la envidia a los celos, lo que hay es un paso muy pequeño. Entonces, el modelo del mundo levanta generaciones de personas que están llenas de codicia en su corazón, llenas de avaricia. Ahora, la avaricia no es un momento en la vida. La avaricia se convierte en un estilo de vida. Y déjeme decirle, millones de seres humanos se han levantado con avaricia en su corazón. Algunos lo reconocen, otros no se han dado cuenta de eso. Pero se levantan desde la mañana a trabajar largas horas porque hay codicia en su corazón, porque quieren alcanzar cosas diariamente. Han caído en ese esquema, han caído en ese ciclo peligroso. Es un ciclo peligroso porque el hombre comienza a invertir toda su vida en alcanzar cosas que ha puesto en su corazón. La carne del ser humano le gusta esa dinámica. A la carne del ser humano le gusta convivir en ese ambiente de competencias, de codazos, de empujones, de zancadillas, de trampas. Porque cuando hay una competencia hay que ganar como sea posible. Cuando hay una competencia hay que vencer. Nadie se acuerda del segundo lugar, nadie se acuerda del que llegó de tercer lugar. Todos se acuerdan del que llegó en primer lugar. Ese es el que recibe los aplausos y el reconocimiento. Cuando usted comienza a analizar, fuimos criados, fuimos educados en un ambiente de competencia. Cuando hacíamos los exámenes queríamos saber cuánto sacó el amigo de nosotros para ver si sacamos más que él o menos que él. Cuando las familias tenían reuniones, andábamos pendientes de qué vestía el otro, qué traía el otro. En fin,
siempre estábamos en una competencia. Y en la competencia siempre hay las comparaciones. Cuando usted comienza a analizar, cuando uno vive, cuando uno tiene un estilo de vida de competencia, de estarnos comparando con el uno con el otro, de estar envidiando, de estar celándonos, entendemos que es un ambiente destructivo, es un ambiente negativo y es un ambiente que no nos permite vivir contentos. Porque es una pesada carga sobre nosotros. Es una carga difícil de llevar. Y con el tiempo se nos olvidó que esa es la vida. Hoy vivimos en ese tipo de sociedad, amado hermano. Vivimos en una sociedad que a través de las redes sociales promueve la codicia, promueve la envidia. Usted ve a los jóvenes, a nuestros hijos ahora, están siguiendo a personas que les están diciendo qué vestir, qué comprar, qué comer, ¿sí? Y ellos son los que determinan lo que está bueno, lo que está bien, lo que está de moda, lo que es valioso. Cuando entran en ese ambiente, entran en el ambiente de quedar bien. De quedar bien no será con Dios ni será con nosotros los padres, sino de quedar bien con sus amistades. Entran en esa carrera constante de querer agradar a los demás, de querer satisfacer a los demás. Y esa competencia y ese ambiente es un ambiente que está trayendo una generación que tiene pensamientos de suicidio, una generación que tiene una imagen destruida y una generación que no se ama, una generación que no tienen paz ni tranquilidad, no tienen contentamiento. Amados, la iglesia está llena de personas que no han aprendido estos principios. La iglesia está llena de personas que han conocido a Jesús. Conocieron a Jesús, pero sin embargo la vida ha ido pasando y ellos pensaron que con conocer a Jesús y recibirlo en su corazón era suficiente para poder sobrellevar esta vida. Y se han encontrado en la etapa adulta, en la etapa de la vejez, con que realmente no han vivido una calidad de vida cristiana adecuada a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? He venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Dios está hablando de una calidad de vida. No está hablando de riquezas, no está hablando de cosas materiales, pero sí está hablando de que podemos vivir en contentamiento. Si Pablo alcanzó esa sabiduría, tú y yo también tenemos que alcanzar ese nivel de sabiduría para vivir siempre en contentamiento. Amados, no podemos llegar a viejos y descubrir que todo fue una ilusión, que todo fue una mentira. No podemos llegar a viejos como llegó Salomón, ¿verdad? A declarar que mejor era ni la riqueza ni la pobreza. Sí, Salomón, uno de los hombres más ricos en la historia, ¿verdad? Y aquí en el primer pasaje que te leí, él mismo dice, no me des pobreza ni me des riquezas. Porque las riquezas hacen que me sacie y que te niegue y que pregunte quién eres tú, Jehová. Pero la pobreza tampoco me la des porque hace que me desespere y robe y blasfeme el nombre de Dios. Sí, Salomón entendió que había vivido la vida y que no había recibido eso, no había entendido, no había disfrutado como él pensó que debió disfrutar y ahora está dejando una enseñanza. Pablo nos está diciendo, amados, que sí podemos vivir en contentamiento, que sí podemos alcanzar estar satisfechos, porque esa es una de las explicaciones, esa es una de las definiciones del contentamiento, estar satisfechos con lo que tenemos, estar satisfechos con lo que vivimos, estar satisfechos con nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida entonces corresponde al pensamiento de Dios. Y el estilo de vida de la envidia, de la codicia, el estilo de vida de la zancadilla, el estilo de vida del odio, de los celos, corresponde al estilo de vida de la humanidad. Ese es el estilo de vida que es enseñado a las personas cuando no conocen a Cristo. Pero a nosotros los cristianos, Él nos ha dado la oportunidad de aprender una nueva forma de vivir. Isaías 55:8
nos recuerda un pensamiento importante. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí está una idea crucial para que nosotros en las próximas semanas podamos desarrollar nuestras enseñanzas y el espíritu de cada uno de ustedes no rechace la palabra o la invitación a aprender a vivir contentos. Que es algo como que viene de adentro, ese rechazo viene en muchas personas porque no han entendido que el estilo de vida de Dios obedece a un pensamiento que es de Dios. Y el estilo de vida de los hombres, el estilo de vida de la competencia, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, ese estilo de vida que al final las personas nunca alcanzan a estar contentos. Y ahorita lo vamos a aprender. Ese estilo de vida pertenece a la humanidad. Por eso Dios dice, hay dos pensamientos. Mis pensamientos, de allí sale mi manera para que ustedes vivan, pero también están vuestros pensamientos. El hombre vive de acuerdo a cómo piensa. El hombre vive de acuerdo a cómo cree. Y él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos pensamientos diferentes. Las propuestas de vida, amada iglesia, que ofrece el mundo son diferentes a las propuestas de vida que ofrece y nos presenta nuestro Dios. Pablo llama a esto un pensamiento terrenal. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo, que fue un alumno como lo somos nosotros hoy en día, nos está enseñando entonces que los pensamientos de Dios son divinos y los pensamientos del hombre son terrenales. Cada uno de esos pensamientos genera una forma de vida. El pensamiento de Dios genera la forma de vida del contentamiento. Y el pensamiento terrenal de los hombres genera la forma de vida de la insatisfacción, de la frustración, de la competencia, del continuamente vivir extenuados, continuamente tratar de trabajar para alcanzar, por la avaricia, por la codicia, y al final no disfrutar, no estar satisfechos. Son dos estilos de vida completamente diferentes. Y la iglesia no puede vivir en medio de estas dos corrientes de vida. La iglesia tiene que tomar la decisión de vivir de acuerdo al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios, Pablo lo refuerza diciendo, tienes que hacer morir lo terrenal. ¿Y por qué tenemos que hacer morir lo terrenal? Porque estamos aprendiendo a vivir contentos. Y para aprender a vivir contentos, tenemos que hacer morir las lecciones que por muchos años recibimos. Esas lecciones terrenales las recibimos desde niños. Y a la edad que conocimos a Jesús, allí empezó un cambio y una transformación en nosotros. Pero allí empieza también un cambio en el estilo de vida. Pablo, cuando cayó de ese caballo, perdió el control de su vida. Cuando cayó al suelo, Pablo perdió el control de su vida. Después perdió la vista. Después Dios le quitó la comida por varios días. Y después puso a un desconocido a que le cuidara porque su ceguera necesitaba cuidado. Sí, Pablo empezó la escuela del contentamiento. Y Pablo se matriculó en la escuela del contentamiento, pero lo empezó con la vida del quebrantamiento. Y tú y yo tenemos que hacer eso. Tú y yo tenemos que entender que para poder aprender del contentamiento, nosotros tenemos que decirle no. Quebrantar las cosas que por muchos años nos gustó hacer. Fueron cosas que aprendimos por muchos años. Fueron cosas que practicamos por muchos años.
Repito, fueron cosas que se hicieron propias. Tanto así que muchos no se han dado cuenta que todavía son codiciosos, que todavía son avariciosos y que todavía, siendo cristianos, no han podido alcanzar la satisfacción porque siempre están pidiendo más, deseando más, anhelando más. Y el que anhela más, como no lo alcanza, entonces se está quejando de lo que no ha alcanzado. Entonces, no se puede alcanzar el contentamiento cuando tienes un estilo de vida de quejas, de reproches, de insatisfacción. Ese camino, el camino de la avaricia, el camino terrenal, Pablo dice, hay que hacerlo morir. Tú y yo tenemos que hacer morir lo terrenal que se nos pegó en el camino de la vida. Así como el polvo de la carretera, cuando caminas, el polvo del camino se pegó en la vida del caminante. Y tú y yo tenemos que reconocer que se nos pegó el polvo de lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Por muchos años fuimos envidiosos, por muchos años fuimos celosos, por muchos años fuimos quejumbrosos, por muchos años reprochamos y criticamos y nos quejábamos absolutamente de todo. Vivíamos en una búsqueda constante. Al final del día terminábamos con las manos vacías y entonces venía la frustración y nos íbamos a dormir maldiciendo el día en que nacimos. Ese no es la escuela para el contentamiento. Pablo nos está marcando otro camino, el pensamiento de Dios, que genera un estilo de vida para alcanzar la satisfacción. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Venga conmigo a Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Y yo espero que usted esté tomando nota, porque un buen estudiante tiene que tomar notas. Un buen estudiante tiene que ir llevando apuntes para que mañana o pasado mañana, cuando estés en el momento de la frustración, cuando te estés llenando de rabia, cuando te estés llenando de tristeza y te estés alejando del contentamiento, vengas a tus notas de tu escuela del contentamiento y entonces te vuelvas a centrar en el pensamiento de Dios. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y después dice la palabra contentos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Pablo nos está dando una cátedra para aprender lo que él tuvo que aprender. Pablo aprendió a vivir contento. Pablo aprendió a vivir satisfecho. Escúcheme, Dios tuvo que enseñar a Pablo rápidamente esta lección, porque lo que vendría para la vida de Pablo necesitaba encontrar un espíritu quebrantado, un espíritu moldeado, un espíritu preparado para vivir en la abundancia o en la escasez, para estar en los mejores lugares o para estar en las peores cárceles, para estar con cualquier tipo de persona y para en todo y por todo, dijo él, estar enseñado. Tú y yo tenemos que estar enseñados y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Lo que él aprendió nos lo está enseñando a nosotros ahora, especialmente en estos días tan difíciles. Estos son días difíciles, días de pérdida, lo hemos declarado varias veces, días de dolor, días de necesidad, días de escasez, días donde los que puedan estar insatisfechos van a aumentar su frustración. Estos son los días donde muchos cristianos van a mostrar su verdadero color de piel, donde muchos cristianos se van a mirar en el espejo y se van a sorprender del monstruo que está gritando, del monstruo que está hablando, donde muchos se van a dar cuenta o se van a preguntar si en realidad son cristianos, donde muchos se van a frustrar. Quiero decirte que tenemos que aprender, hay tiempo para aprender, porque si la Biblia dice que podemos aprender a vivir contentos, tú y yo lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Entonces,
Amada iglesia, amados amigos, hay un cambio de práctica, hay un cambio de vida, hay un cambio de estilo de vida. Nosotros no solamente cambiamos de religión, esto es algo más profundo que cambiar de la religión tradicional a una nueva religión. No, esto es algo mucho más significativo. Nosotros no hicimos solamente un cambio de religión, nosotros hicimos un cambio de relación y también entramos en la dimensión de la sabiduría. Antes no teníamos esa sabiduría y por eso vivíamos como vivía el mundo. ¿Sí? Decíamos que pertenecíamos a una iglesia, pero realmente no había diferencia entre el impío y lo que nosotros hacíamos o practicábamos. Pero ahora que somos cristianos, tú y yo estamos llamados a aprender en la escuela del quebrantamiento para un día graduarnos con título de contentamiento. Así que, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a entender las diferencias de los dos mundos. Vamos a entender la diferencia de los dos estilos. Y vamos a tener que tomar una decisión y hacer una escogencia. Usted tiene que decidir cómo va a vivir, amado hermano. Nadie puede vivir la vida por usted. Ni usted puede entregarle su vida a otra persona. Usted tiene que tomar la decisión importante de su vida. Y si usted ya tomó la decisión más importante de su vida, que fue aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pues entonces es apenas lógico, es apenas normal, es apenas consecuente que si usted aceptó que Él es su Señor, usted le diga, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? Y la respuesta en esta noche es: yo quiero que tú vivas contento. Yo quiero que tú vivas satisfecho por lo que tienes ahora, como dice su palabra. Usted tiene que tomar la decisión de abandonar ese estilo de vida terrenal que lo único que causa es dolor para su corazón, y usted tiene que vivir como dice Jesús que tenemos que vivir. Usted y yo tenemos que cambiar la historia de nuestras familias. Usted y yo tenemos que cambiar la historia de nuestras generaciones futuras. Vamos a enseñar a nuestros hijos lo que nosotros estamos aprendiendo y los vamos a enseñar a vivir contentos, a vivir satisfechos, porque si no, amados, nuestros hijos que están creciendo en la iglesia se van a levantar como una generación también de hijos rebeldes, también de hijos avariciosos, codiciosos, envidiosos, celosos, materialistas, hasta la última célula de sus cuerpos. Por eso, Pablo dice en Primera de Timoteo, y con esto termino, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9. Primera de Timoteo capítulo 6, 6 al 9. Dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Qué palabra tan poderosa! Y con esto termino, ¿sí? Usted y yo necesitamos cambiar el estilo de vida, ¿sí? Usted y yo necesitamos aprender a vivir contentos, a pesar de todo, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar de la abundancia, a pesar de la riqueza, a pesar de las buenas noticias, a pesar de las malas noticias, a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar del invierno, a pesar del todo, a pesar. Vamos a vivir contentos. Otra palabra para eso es satisfechos. Satisfechos con lo que tenemos hoy. En otras palabras es sin estar codiciando lo que no tenemos, sino disfrutando lo que ya Dios nos ha entregado. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio que, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, desde esta noche, Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar en este camino del contentamiento.
Él nos va a enseñar y Él va a tener paciencia con nosotros porque Él es un buen maestro. Y Él nos va a ayudar de manera sobrenatural para que nosotros podamos ver la diferencia de los dos estilos de vida y comprender por qué tantos gritos dentro del hogar, por qué tanta amargura en el corazón de los cristianos y por qué tanta envidia aún en medio de aquellos que fuimos redimidos por la misma sangre del Cordero inmolado. ¿Cómo aprendemos entonces? Pablo nos lo ha dicho y la primera lección quizás sea decirse es que hay que rendirse a Jesús. Pablo cayó al suelo y se rindió, dijo: me rindo. Sí, yo tenía mis planes, yo tenía mis deseos, pero ahora me rindo a ti, tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y después Pablo aprende a vivir en la necesidad, porque Pablo lo perdió todo, pero lo ganó todo con Jesucristo. Pablo perdió amistades, Pablo perdió a sus amigos religiosos, Pablo perdió su fama, su reconocimiento. Pablo perdió hasta dinero, su clase social. Pablo lo perdió todo por ganar a Cristo. Pero cuando ganó a Cristo, descubrió el principio del contentamiento. Aprendió a estar satisfecho. Aprendió a estar bien en la abundancia y en la escasez. Es una lección de vida, es una lección maravillosa para la iglesia. Que hoy queremos tener todo, pero no disfrutamos de nada. Que el Señor en esta noche nos hable a cada uno de nosotros. En estos tiempos difíciles, precisamente en los tiempos difíciles que estamos viviendo, a pesar de los tiempos difíciles y a través de los tiempos difíciles, que el Señor aproveche esta oportunidad para enseñarnos, para disciplinarnos, para arrancar de nuestro pensamiento lo terrenal, lo que aprendimos por tantos años desde niños, lo que aprendimos en casa, lo que aprendimos viendo, oyendo, imitando. Que Dios haga una limpieza de lo terrenal y ahora el Señor establezca en cada uno de nosotros lo sobrenatural de Dios. Y entonces podamos nosotros vivir contentos, agradecidos con lo que tenemos, satisfechos. Viene la abundancia, nosotros estamos igual, contentos, porque nuestro sentir no tiene que ver con lo que tenemos o con lo que no tenemos, sino con a quién tenemos en nuestros corazones. El contentamiento en las próximas semanas será una escuela, como las escuelitas de nuestros países, donde íbamos y nos enseñaban con una regla a aprender las letras de la A hasta la Z. Y muchas veces se nos olvidaba la lección. Y en ese tiempo nos daban con una regla en la mano. Bueno, el Señor no nos va a dar con reglas, sino que con cuerdas de amor. Él nos va a traer a esta revelación. Un cristiano maduro recibe esta revelación y entiende que no hemos sido llamados para vivir de mal genio, de mal humor, amargados, enojados con la vida y decir que somos cristianos. Un cristiano tiene que aprender a vivir a la manera de Dios, satisfechos, contentos, agradecidos y siempre en lo que de nosotros dependa, con una sonrisa en nuestros rostros. Padre, te doy gracias por esta noche y te doy gracias por esta lección, Padre amigo. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque de él hoy aprendemos, Dios. Gracias, Señor, porque nos matriculamos en la misma escuela que él se matriculó un día, Dios. Quebrántanos, Dios. Muéstranos la realidad, Señor. Quítanos lo que más nos gusta, Señor. ¿Sí? Señor, disciplínanos, Padre amado. Todo lo que sea necesario, hazlo para que podamos entender que esta tierra no es el final de nosotros, Señor. Que esta tierra es un lugar de paso para nuestras vidas. Que nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno. Y que todas estas cosas materiales, Señor, son pasajeras. Nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar, Señor. Pero, Señor, sean 70, sean 80, sean 90, Señor. Sea una semana más de vida que nos des. Señor, permítenos vivirla de acuerdo a tu palabra. Señor, permítenos vivirla de acuerdo a tu pensamiento.
Permítenos vivir contentos, alegres, Señor. Levantarnos cada mañana y disfrutar lo que tomamos de desayuno, sea mucho, sea poco. Y disfrutarlo, Señor, como si fuera lo más exquisito, lo mejor que hubiese sobre esta tierra. Permítenos darte gracias cada día por el techo, Señor, por el vestido que tenemos, Dios. Permítenos disfrutar lo que ya nos diste, Señor. Permítenos, Señor, ver las maravillas que tú ya nos has entregado, Padre. Y quita de nosotros toda queja, toda insatisfacción, Señor. Todo sufrimiento por tener más, por querer lo mejor, por siempre querer mejorar y comprar más y más y más, Señor. Quítanos esa ansiedad del corazón, Dios. Señor, apacigua nuestras vidas. Éntranos en aguas de reposo, Señor. Y allí consuélanos, Padre. Enséñanos. Y ponnos a prueba, Dios, para pasar estos exámenes, Señor. Y un día poder graduarnos, como se graduó el apóstol Pablo, de la escuela del contentamiento. Que hasta en una cárcel, en vez de maldecir, cantaba y adoraba el nombre tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Te espero este domingo para la predicación de la palabra. Y espero que hayas tomado apuntes y puedas revisar tu lección para el próximo viernes. Espero que desde ya esta clase es teórico-práctica. Este estudio es teórico y práctico. Usted comience a procurar apartarse de lo terrenal, todas esas pasiones, esas emociones, y usted quite de su cabeza y de su hablar odio, el sufrimiento, la amargura, y usted viva contento, alégrese y alégrele la vida a las personas a su alrededor. Que cambie el ambiente de su casa, ¿sí? Y que ahora sea un ambiente de paz y de armonía. En Cristo Jesús. Soy el pastor Giovanni Solano y desde Tampa les bendigo con un gran abrazo. Hasta luego, hasta luego. Danzando.